Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bueno, vean, pues, nos habíamos quedado pendientes, le hemos dado lectura al Código de Trabajo, pero nos quedamos en el artículo número 21. Ustedes, por favor, en el artículo número 21. ¿Alguien que tenga su código para que lo podamos leer? ¿Quién nos hace el favor? Quiero 2 voluntarios ahí, con el código. Ahí estamos. ¿Quién más está? ¿Está Hilary? ¿Quién más nos apoya? Ahí estamos. Es que se pronuncia Iskip, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ya tenemos las 2 colaboraciones, entonces solo déjenme, vamos a entrar aquí a Oscar. Bueno, ya regresamos. Entonces, por favor, veamos qué es el artículo número, nos quedamos con el 21. 20, por favor. Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que este código crea, y b. a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamentalmente o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrón. Entonces lo vamos a analizar. Lo primero es de que tanto lo que se llama el código, las leyes laborales y los convenios internacionales constituyen garantía mínima para la clase trabajadora. En el segundo inciso, la regla general de estos contratos de trabajo no se pueden alterar fundamental o permanentemente. La única situación que prevalece aquí es el famoso jus variante, que cuando excedan del mínimo que tienen los trabajadores, ambas partes están de acuerdo y el ministerio así lo autorice, se pueden modificar las condiciones, ¿eh? Pero esa es una excepción que en Guatemala es muy difícil que se dé. Pero estamos hablando cuando las garantías van más allá de las mínimas, nunca de las mínimas. Se puede, en casos excepcionales, de acuerdo a este principio de jus variante, precisamente modificar cuando las condiciones se superen. Y ahí están los elementos o condiciones de la prestación de servicios, están denominadas. Veamos hoy la parte, ¿qué sucede cuando firmamos un contrato de trabajo y no se indica en qué trabajo vamos a ejecutar? Veamos, por favor, el artículo número 21. Sí, licenciado. Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de presentarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. Bueno, vean, pues entonces, si nosotros definitivamente en el contrato no se indica qué vamos a ejecutar, la consideración que se da en este artículo, que es precisamente, va a ser de acuerdo a nuestra condición física, ¿sí? A
nuestras fuerzas, a nuestras aptitudes, si no se establece qué trabajo vamos a ejecutar. Artículo 22, garantías mínimas. Artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Ahí estamos. Vamos entonces hoy con el 24. El 24 lo que está indicando es de que si, por ejemplo, si Hillary, por ejemplo, es el patrón, yo no puedo estar demandando a su hermana. No, la relación laboral obliga a quienes firmamos, a quienes vamos, a quien me va a pagar el salario y yo a quien voy a prestar el servicio. No afecta a terceros. Por eso el artículo 24 habla precisamente a quién le corresponde. Por favor. Sí, claro. Artículo 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, las prestaciones que determinen este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de prevención social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. 28, por favor, Gila. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Esto es importante, porque acuérdense que ahora ya no es impreso en documento, sino que es electrónico. Ya hablamos del instructivo, que ahora es totalmente electrónico. Te recuerdan que una la excepción en el trabajo del marino mercante, el marino guatemalteco, el trabajador guatemalteco en el extranjero, que es con 5 días antes de salir del territorio nacional o bien del embarque. Vamos a ver el 29. Artículo 29. El contrato escrito de trabajo debe contener a los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. Detenete. Fíjense que me interesa, la compañera me lee el artículo 30. Sí, claro. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhiben, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto puede ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Vean, pero lo que yo quiero hacer es la siguiente observación. No nos vayamos a confundir. Hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Dice que nosotros los trabajadores debemos de probar 3 cosas. Horas extraordinarias, ventajas económicas y relación laboral. Escuchen, nos están exigiendo que únicamente probemos que tenemos relación laboral. Si su CELI es el patrono y yo soy el trabajador, yo nada más debo mostrar con cualquier documento que efectivamente yo trabajo para su CELI. Ahora, ¿a qué me quiero referir yo? Que entonces la jurisprudencia hay que saberla interpretar. ¿Por qué? Porque está diciendo que yo, trabajador, solo debo probar que trabajo para su CELI. Ahora, la falta del contrato de trabajo le va a hacer imputable a su CELI si no lo hizo. ¿Y qué debe contener un contrato de trabajo? El inciso B, ¿qué dice? Fecha de la iniciación de la relación laboral. Entonces, por favor, a mí la CC me obliga a probar que yo tengo relación laboral con su CELI. A su CELI la obliga la ley y la obliga la misma Corte de Constitucionalidad a probar
O sea, yo voy a indicar que comencé a trabajar el 1 de enero. A ella sí le corresponde la carga de la prueba de demostrar si yo comencé o no comencé el 1 de enero. A ella le corresponde demostrar eso. A mí solamente que yo trabajo para ella. Y voy en esa diferencia, por eso quería marcar ese artículo número 19. Y ahí estaríamos con eso. Entonces, con esa parte terminaremos la parte de los contratos de trabajo y nos iríamos directamente a lo que es la clasificación, ¿eh? La clasificación. La clasificación vamos a tener, por ejemplo, por su celebración, los contratos se dividen en tiempo indefinido, fijo, obra determinada. Y por su celebración, que puede ser verbal o puede ser por escrito. Veamos hoy el artículo número 25. Por favor. Licenciado, una pregunta. Ahorita leo el artículo. Una pregunta. ¿Usted está compartiendo pantalla algún documento? Ah, sí. No lo ven. Es que no aparece. Ajá. Gracias, oíste. Ahorita leo el artículo. 25 dijo, ¿verdad? Sí. Pero solo espérate. Sí, fíjate que aparentemente debería estar compartiendo. ¿No lo ven? No se mira. ¿Qué pasaría a ustedes? ¿Qué pasaría? Creo que solo está compartiendo la pantalla, porque se mira como su misma pantalla de este. Ah, permíteme. Voy a poner aquí, voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Aquí está donde estamos para compartir, ¿verdad? Ponemos pantalla. Ponemos compartir. Y ahora nos iríamos. ¿Ahora sí? Sí le caí, ya se ve. ¿Estamos ahí? ¿Sí lo ven todos? Ah, bueno. Sí, licenciado. Bueno, entonces miren, pues, yo no sé si ustedes llevan la secuencia. Ya vamos leyendo del artículo 1, prácticamente con esto que vamos a leer. La idea de hoy vamos a terminar hasta el artículo 37, ¿ve? 37. Entonces, estamos en la clasificación. Ya terminado todo lo del contrato. Hoy vamos a ver su clasificación. Vamos a ver los derechos y obligaciones, tanto de patrono como trabajador. Vamos a ver la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, hablar de la clasificación, pues ya la tenemos por su celebración, ¿sí? Y por su plazo de celebración y por su forma de celebración. Por su plazo lo tenemos en 3 formas y en su forma puede ser escrito, puede ser verbal. Vean, pues, la regla general en Guatemala es que los contratos deben de ser por tiempo indefinido. La excepción es a plazo fijo y obra determinada, que este tipo de contratos debemos de hacer porque la naturaleza de trabajo es accidental, ¿sí? O es temporal. Por ejemplo, un interinato. Sabemos de que está por plazo fijo, o sea, ya cuando retorne el titular, hasta ahí pues cumplimos nosotros. 2. Aquellos trabajos que no sean de 60 días, o bien aquellos de obra determinada, que sabemos más o menos aproximadamente cuándo va a terminar la obra. Esos son los casos que prevé la ley. Después, todos los contratos en Guatemala tienen que ser por tiempo indefinido. Pero vamos que es el artículo 25. Artículo 25. El contrato individual de trabajo puede ser A, por tiempo indefinido cuando no se especifica la fecha para su terminación. B, a plazo fijo cuando se especifica la fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto de contrato y no del resultado de la obra. Y C, para la obra determinada cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las obras hasta que éstas concluyen, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos o buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, ahí estamos bien claros.
tiempo indefinido, plazo fijo y obra determinada. Estos dos son excepcionales. Oye, veamos qué dice el artículo 26, por favor. ¿A quién le toca? Artículo 26. Contrato por tiempo indefinido, regla general. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para hora determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para hora determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Ahí estamos, ya estamos lo que yo les había explicado. El artículo 33, pues ya lo hemos leído, que si cuando usted firme su contrato de trabajo, el lugar donde usted vive habitualmente, el lugar de trabajo hay más de 33 kilómetros, pues le deben de pagar sus pasajes. Y dependiendo, pues si usted tiene que viajar todos los días. Y si no el pasaje de ida, pues el retorno a fin de semana o cuando termine la relación laboral. 2, que la relación laboral se entiende iniciada desde que usted inicia el viaje en el bus. Ahí comienza la relación laboral. El contrato puede ser verbal. ¿En qué casos? Veamos estos casos. Y vean qué requisitos. El segundo párrafo es importantísimo, porque sea por escrito, el patrono está obligado a que nos debe suministrar una tarjeta constancia. Veamos qué es el artículo 27. Artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas, B, al servicio doméstico, C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y a la prestación de un trabajo para hora determinada siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales y si hubiera señalado plazo para la entrega siempre que éste no sea mayor de 60 días. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento en que se celebra el contrato una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado y el vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de las tareas u obras realizadas. Fíjense que a pesar de que es verbal, no debe de suministrar una tarjeta constancia donde se indique el inicio de la relación laboral. Vean, está hablando que son verbales. 2, miren lo que dice el primer párrafo. Puede ser, a la regla general es que debe ser por escrito. No, también puede ser. No, pero puede ser significa opción, ¿eh? ¿Por qué? Porque el día que la Inspección General de Trabajo llegue precisamente y requiera a una empresa o alguien de casa que muestre el contrato de trabajo, la ley lo faculta y lo exime de las responsabilidades o las multas o las sanciones que estipula el artículo 272 del Código de Trabajo, porque el 27 dice que también puede ser verbal. ¿Sí? Eso es lo que está indicando en concreto. Pero mire, sí nos deben una constancia donde se indique cuándo se inició la relación laboral. Sale porque esa sentencia, esa jurisprudencia de la Corte donde nosotros debemos de probar la relación laboral, no está hablando cuándo comenzó ni cuándo terminó, solo que tenemos relación laboral con el patrón. ¿Querías decir alguien? Alguien estaba levantando la mano. No. Buenas tardes, Lick. Yo tengo una duda respecto a este artículo. Digamos, en uno de esos casos en los que solo hay que dar esa constancia, digamos que yo voy a trabajar así, acuerdo con el patrono y todo, ¿va? Le digo, mire, usted sería tan amable de darme una constancia con estos datos por tal y tal motivo. Me dice, no, ¿yo para qué te voy a dar eso? No, yo no quiero darte eso. Solo es normal, eso es en normal. la práctica, ¿qué se haría? No, en la práctica lo que hay que hacer es denunciar a la inspección, porque oíme, pues, aunque sea verbal, él tendría la obligación en estas dos clases de trabajo, en estas tres clases de trabajo. Ahí sería obligación darnos esa constancia.
Pero imaginemos que Oliver me está hablando de un obrero, de un empleo, no trabajo doméstico, ni trabajo agrícola, ni accidental de 60 días. Me estás hablando de cualquier otro tipo, un taller mecánico, un taller, una carpintería, imaginémonos una venta de ropa. Bueno, en esa clase de trabajo tenemos que aplicar el artículo número 30, ¿sí? Y acuérdate que aquí va una sanción en multa para el patrón. Vamos que dice el artículo 30. Lo vamos a leer otra vez. ¿A quién le corresponde? No me acuerdo a quién le tocaba. Por favor. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y, al efecto, pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Oliver, la falta de un contrato de trabajo le va a ser imputable al patrón. Aparte que lo va a sancionar la Inspección General de Trabajo, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Oíme, mirá lo que dice. Todo lo que digamos nosotros ante cualquier autoridad de trabajo se va a tener como cierto. O sea, las consecuencias de no otorgarnos un contrato de trabajo son severas. Ahí en el 27, acuérdate que habla de 3 clases de trabajo: agrícola, ganadero, de trabajo doméstico y accidentales de 60 días. Pero en la regla general, los demás trabajos, le aplicamos el artículo número 30. Compañero, por favor, el 28. Gracias, Ley. 28, por favor, artículo 28. Sí, claro. Gracias. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe de extenderse por escrito en 3 ejemplares. Uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono quedó obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo, según el decreto 15-70, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración o modificación o novación. Oye, pues qué interesante esto. Primero, ya nos olvidamos de que son impresos, ¿sí? Ya hemos hablado que ahora son electrónicos de cumplir con el instructivo que dimos lectura de la clase anterior. Y ahí están los medios, como usted lo debe poder enviar, que son 2 sistemas. Escuchen, por favor, van directamente a la Dirección General de Trabajo. Pero ¿cuál es la excepción aquí? La excepción es en el trabajo del guatemalteco que trabaja en el extranjero. Guatemalteco trabajando en el extranjero. Se recuerdan que es la excepción. Fíjense que aquí la realidad es que después de elaborar el contrato tenemos 15 días para poderlo enviar. Pero la excepción es el trabajo del guatemalteco en el extranjero. Decreto 10-2022, que dice que se tiene que entregarse a las autoridades de trabajo con 5 días antes del embarque o 5 días antes de la salida del guatemalteco a la República. Esa es la excepción, ¿no? Se puede preguntar. Vamos entonces ahora con derechos y obligaciones que nacen para los patronos. Ahora déjenme ver. Vean, pues, aquí hay derechos y obligaciones para patronos y trabajadores. Vamos a comenzar con las obligaciones y las provisiones que tenemos nosotros los trabajadores, que se constituyen en derechos del patrón. Vamos a ver entonces el artículo 63 del Código de Trabajo. Por favor, me van leyendo en las compañeras que me están apoyando, cada uno de las que están ahí enumeradas. Yo solo voy a leer la primera parte. Artículo 63 del Código de Trabajo. Además de las contenidas en otros artículos de este Código, sus reglamentos y leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores, de nosotros los trabajadores, las siguientes. Por favor, comenzamos.
A. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Vean, interesante, el deber de obediencia. No podemos nosotros hacer a la empresa lo que nosotros consideramos, ni siquiera lo que consideramos oportuno hacer. No. Vamos a desempeñar lo que nos diga el patrono o bien su representante. B. B. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. El deber de diligencia. C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. El siguiente. Observar buenas costumbres durante el trabajo. Bueno, espérense, aquí sí vamos a platicar un poco. Bueno, restituir al patrono lo anterior, materiales no usados. Ustedes de veras, a veces se ve que nosotros andamos con hojas membretadas de la empresa, ¿va? Eso, por favor, es obligación de nosotros dejarlas en la empresa, entregárselas al patrono, ¿eh? No podemos nosotros estar haciendo el uso ¿qué? De instrumentos, de papelería, de material que no es usado. No podemos hacer eso de eso. Óyeme, eso es una obligación. Y vamos a ver que de estas obligaciones y prohibiciones puede ser motivo de despido. Lo vamos a ver, ¿eh? Y lo que le dio la compañera, observar buenas costumbres. ¿Qué es para ustedes buenas costumbres en el trabajo? ¿Qué sería buena costumbre? ¿Alguien qué se le ocurre? Higiene, orden, puntualidad. Higiene, orden, puntualidad. ¿Qué dicen ustedes? Fíjense que lo que pasa... Dime. También sería demostrar valores y ética. Podría ser. Oscar, ¿qué ibas a decir, Oscar? No, lo que dijo el compañero, ¿verdad? Que, por ejemplo, puntualidad en el trabajo, ¿verdad? Respetar las horas de entrada y de salida. Es que eso es sumamente importante a ustedes. Pero vean, pues, la palabra honradez, por ejemplo, cuando nosotros la encontramos, es complicada realmente definirla. Cada quien tenemos nuestra propia forma de interpretar la honradez de una persona. Yo les voy a poner este ejemplo, ustedes me dirán. Una persona que cometió un error, fue a la cárcel, lo sentenciaron, pagó su condena, ¿sí? Y sale libre. ¿Es una persona honrada, sí o no, para ustedes? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué decís, Oscar? Sí está un poquito complicado. ¿Verdad que está complicado? Sí. Oliver. Yo pienso que ahí dependería de la persona. Yo siento que es un caso muy general. A lo mejor ya pagó y tiene intención de reformarse y a lo mejor no, ¿ah? Entonces no podría decirlo. Es que bien, pues, yo creo que me quería referir a esto de las buenas costumbres, a veces, aunque este es otro tema, ¿verdad? Buenas conductas puede ser la manera, por ejemplo, la costumbre de la armonía que nosotros debemos de tener con nuestros compañeros de trabajo, buenas costumbres, el mantener buenas relaciones interpersonales dentro de la empresa, tantas cosas que pueden ser buenas costumbres, ¿verdad? Pero fíjense que cuando nosotros hablamos en materia laboral de la honradez, es muy subjetiva, ¿no? Porque cada quien va a opinar. Hay quienes dicen, alguien que estuvo detenido, hizo su condena, cumplió su sentencia, pues tiene derecho a considerarse una persona nuevamente honrada, ¿sí?
Dos, hay que decir, no, cometió el delito, pero su conducta, la honradez es relacionada con su conducta, no con que si pagó o no pagó. Entonces se nos vuelve complicado. Pero vamos a seguir entonces, por favor. Tengo una pregunta en este inciso. Como en los lugares de trabajo es muy común que se armen parejas sentimentales. Eso está regulado de alguna manera, porque hay gente que lo ve mal, hay gente que no, entonces... Y fíjate, realmente yo te digo, primero casi por política, es casi por política. Era lo importante el reglamento interior de trabajo. En los reglamentos a veces encontrás que, por ejemplo, no pueden trabajar esposos en la misma empresa. ¿Sí? Y ya se te complica porque exactamente hablando de lo mismo, ¿va? Posiblemente sean dos compañeros, pero ni se casaron, no son esposos. Hasta pueden tener un hijo y convivir. Lo que yo sí he tenido la experiencia, este es por una empresa que he asesorado, pero ahorita se me viene a la mente una empresa concretamente, que el asunto sí era un poquito, ya se extralimitaron en sus características de hombre y mujer, ¿va? Entonces ya tuvieron y faltaron el respeto a la empresa. Estoy hablando como pareja. Ahí sí procedió el despido, procedimos a hacer el despido. ¿Sí? Porque hablando de la observación, es que fíjate que de lo que estamos hablando ahorita, las buenas costumbres y de las prohibiciones, cuando miremos la terminación de los contratos de trabajo, el 77 vas a ver. Mira qué difícil es lo que estamos platicando. Porque puede ser motivo de despido sin derecho a indemnización, solo las irrenunciables, ¿no? Pero vamos a tener esta parte aquí hoy, porque después de eso pues vamos a hablar de las suspensiones y nos quedamos de último con la terminación y vas a ver cómo afecta. Exactamente lo que estamos platicando. Continuamos. No sé quién le toca. Inciso E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. No tenemos derecho a tiempo extraordinario si nos tenemos que quedar para proteger los intereses del patrono o de algún compañero de trabajo. Siguiente. Inciso F. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con cualquier motivo. Vean, pues, esto es importante porque se recuerdan, por ejemplo, a las personas de positivo en SIDA. Ellas sí tienen derecho al trabajo, no está hablando de ellos acá, ¿ve? Porque ustedes saben que esa transmisión pues tiene características muy especiales. Aquí está hablando, por ejemplo, de otro tipo de enfermedad, por ejemplo la tuberculosis, y otras enfermedades que son incurables. Entonces que eso sí puede provocar un problema serio. Por eso lo importante, o sea, sí es lícito que una empresa nos exija un reconocimiento médico. Sí es lícito, de conformidad con el inciso F del artículo 63. Miren el siguiente, qué interesante. Inciso G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Fíjense que este inciso es motivo de despido y adicionalmente de una demanda de daños y perjuicios y posiblemente de responsabilidad penal. Nosotros debemos guardar los secretos técnicos, comerciales o fabricación de productos. No podemos compartirlo ni en la competencia ni con otra empresa. Por eso es una obligación que tenemos de guardar esos secretos. Siguiente.
Inciso H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y a las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajen. Pero muchas veces nos proporcionan a nosotros, imaginemos en la construcción, nos dan equipo y nosotros nos queremos hacer ese equipo. Es obligación de nosotros, precisamente, hacer uso del equipo. Es obligación. Y vamos a ver qué consecuencias se pagan cuando se terminan los contratos de trabajo, ya sea por despido directo o indirecto. Y el último, vean, desocupar dentro de un término de 30 días, contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les haya facilitado los patronos, sin necesidad de los trámites de un desahucio. Pasado dicho término, a requerimiento de los últimos sobre el lanzamiento, debiéndose tratar el asunto en forma de incidente. Esta seguro va a haber pregunta de examen. Primero, no necesitamos llevar un juicio de desahucio, ¿sí? El juez, bueno, nosotros tenemos obligación, nosotros tenemos que entregar en 30 días la casa de la vivienda que nos dieron. Si no, el patrón no tiene derecho a pedir un juez de trabajo y sin iniciar un juicio de desahucio normal del derecho común, va a pedir que ordenen el lanzamiento de nosotros y el juez debe tramitarlo en incidente. Imagínense, no se tramita todo el proceso que se lleva normalmente para el desahucio de una persona, sino que se va directamente a un incidente y se va a pedir que se ordene en forma terminante el lanzamiento. Eso aquí va a haber pregunta de examen hoy. Veremos las provisiones de los trabajadores. Artículo 64 del Código de Trabajo. Se prohíbe a los trabajadores. Por favor, compañeras, inciso A. Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Bueno, aquellos que les gusta estarse escapando del trabajo, esa es una prohibición que tienen y motivo para un despido. Motivo para un despido. Lees el C, yo lees el B. Hacer propaganda política contraria a instituciones democráticas. Bueno, no se puede hacer haciendo propaganda política en centros de trabajo, y mucho menos de creer en sistemas de instituciones antidemocráticas. Siguiente, por favor. Inciso C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o cualquier otra condición anormal análoga. Este es motivo de despido directo. Este ni siquiera hay que hacer trámites de suspensiones, sino que de una vez por embriaguez nos despiden de una manera. Es una forma de despido directo. Sigamos. Inciso D. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel que estén normalmente destinados. Bueno, la ejecución, portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del establecimiento. Eso es prohibido, no lo podemos hacer nuestros trabajadores. Y el siguiente, por favor. Inciso E. F sería, ¿verdad, licenciado? F, por favor. La ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. Bueno, fíjense pues, estamos hablando de las prohibiciones de nosotros. Veamos ahí las obligaciones que tienen y prohibiciones que tienen los patronos. Artículo 61. Siempre vamos a ver, léanme una de ustedes todo el 61. ¿Quién me lo lee? El artículo 61, ¿verdad? Artículo 61. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de prevención social, son obligaciones de los empleadores. A. Enviar dentro del improrrogable
plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo o del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. Número 1, egresos totales que haya tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. 2, nombres y apellidos de sus trabajadores con excepción de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de los días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso. Sea mandado a imprimir los formularios que estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos o a los que carezcan de institución para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera las normas de que este inciso no son aplicables al servicio doméstico. ¿Sigo? Vamos a ver. No, ahí está muy bien, fíjate. Bien, pues lo interesante de este artículo, sí es una obligación que lo he visto con todos los patronos, ¿eh? Dentro de los primeros 2 meses de cada año hay que enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social este informe. Este informe, si usted no lo envía como patrono, cuando usted trabaja en recursos humanos, usted sea patrono, que no se le olvide que este es un requisito esencial. Así se puede evitar las multas que le puede imponer el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo de conformidad con el artículo 272 del Código de Trabajo. Entonces, esa sería la primera obligación que tendrían los patronos, enviar este informe. Miremos el B, por favor. Sí, claro. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les haya servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en este caso. Bueno, fíjese pues, preferir, o sea, es una obligación de los patronos, preferir a los guatemaltecos y también preferir a quienes hayan servido con anterioridad, o sea, el derecho de antigüedad. Esta es una obligación que tienen los patronos. Sigamos. Inciso C, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Bueno, vea lo que dice. Absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Aquellos insultos los tienen prohibidos los patronos. El trato con nosotros debe ser sumamente cortés, porque este es un motivo de una obligación y vamos a ver que es un motivo. Puede ser un motivo de un despido indirecto. Lo vamos a ver en su oportunidad. Continuamos, inciso D. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y ponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya convenido en aquellos no usen herramienta propia. Bueno, continuamos. Inciso E, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles del trabajador cuando estos necesariamente deben mantenerse en el lugar donde se presten los servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Continuamos. Okay. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y las demás normas laborales. En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores o sus representantes deberán, número 1, atender debidamente a las autoridades de trabajo, prestándole las facilidades para el cumplimiento de su labor. 2, hacer representar personalmente o por lo menos por medio de un representante patronal conforme al artículo 4 de este código. 3,
colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones de inspección. 4. Proporcionarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección. Y 5. Facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de inspección. Y el ¿Sigo? siguiente dice pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se haya imposibilitado a trabajar por culpa del patrón. Imaginémonos pues que no hay materia prima, entonces nosotros no podemos trabajar, pero como es una causa imputable al patrono, él debe de pagarnos el salario que nos corresponde. Procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización de sus trabajadores que lo necesiten. Dice, pues es una obligación del patrón. Yo he tenido la oportunidad de ver que hay un colegio aquí sobre el anillo periférico y en los planes de fin de semana importantes encontrar mucho trabajador que serán 5 o 10 empresas que colaboran precisamente para que el trabajador pueda continuar sus estudios primaria, secundaria, y qué valioso, pues yo les digo, pues por supuesto es un mínimo de empresas, pero es obligación que tienen de cumplir con el Código de Trabajo, ¿sí? Bueno, mantener en los establecimientos comerciales o industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo compatible con las funciones de estos. Es una obligación. Se recuerdan que actualmente andan ahí con la idea de la famosa ley de la silla. Y esto es lo que está hablando del descanso. Me imagino que la intención de algunos legisladores es precisamente, que les diga, fortalecer este inciso I, que es una obligación precisamente de los patronos. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo doméstico. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terreno de la empresa donde trabajan que tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua la que necesiten para uso doméstico y de sus animales. Miren qué interesante. Le dejé subrayado la otra parte porque pues yo a alguien le decía en una ocasión, mira, y todavía el Código de Trabajo habla de que si tienen cerdos los deben de mantener enchiquerados. Eso no existe. No se los he subrayado, que mantengan cerdos amarrados o enchiquerados y aves de corral dentro del recinto que se instala la vivienda. Miren, todavía pues es una legislación de más de 70 años, ya es necesaria ser modificada. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de la parcela de tierra o que les concedan. Esta sí quiero que la lean porque aquí, esto es definitivo, hay pregunta para examen. ¿Va? Veamos qué dice este siguiente inciso, Leñe. Despacio, ¿quién le toca? N. Conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. 1. Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador, o de los padres o hijo, 3 días. 2. Cuando... Te vamos a definir esposa o esposo o persona con quien ya fue declarada la unión de hecho. Padres e hijos tenemos derecho a 3 días según el Código de Trabajo. ¿Qué más dice? 2. Cuando contrajera matrimonio, 5 días. Bueno, ustedes que son muy jóvenes, cuando toca, pues tienen derecho a 5 días para el matrimonio. 3. Por nacimiento de hijo, 2 días. Eso seguro se lo voy a preguntar en el examen, le ponen mucha atención, Sí, continuamos. 4. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos. Ahora permíteme, el 5. Para responder citaciones judiciales, si usted retrita un juzgado, es obligación del patrono darle permiso. ¿Sí? Darle permiso. Claro, ahí está por el tiempo que tome la comparecencia, siempre que no exceda de mediodía dentro de la jurisdicción y un día si fuera fuera del departamento. Por desempeño de una función sindical,
siempre que ésta se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario. Actualmente incluyen el Consejo Consultivo, pero sí hay pacto colectivo. La regla general, 6 días al mes y únicamente los miembros del comité ejecutivo. Prohibiciones de los patronos. ¿Qué se les prohíbe a los patronos? Comencemos otra vez. Inciso A. Artículo 62 del Código de Trabajo. ¿Se prohíbe a los patronos? Por favor, compañeras. Inciso A. Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a unos o a otros. D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Y H. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Bueno, dentro de todas son importantes, pero por ejemplo están las decisiones políticas o convicciones religiosas. Bueno, hay patronos que casi obligan a afiliarse al partido político que ellos están formando, son dirigentes, y dos, las convicciones religiosas. Yo le puedo hacer esta mención. Tengo mi hermano que es profesor de matemáticas y me recuerdo que pues él asistió a una iglesia evangélica y casualmente tuvo que trabajar en un colegio católico. Pero me dijo, siempre me respetaron, que el día que ellos tenían una actividad religiosa, siempre decía, mire profesor, sabemos de que usted no es católico, por lo tanto pues no tenga ninguna pena. No es obligatorio que usted asista, por ejemplo, a misa, ¿no? Se los cuento porque me contó mi hermano y dijo, mira qué respetuosos en cuanto a no tratar de convencer. Yo le digo, todavía los guatemaltecos estamos peleando con esa parte de las convicciones religiosas, que eso es para bendición, no para andar discutiendo nosotros. Bueno, y ahora sí vamos a ver el otro tema. El tema que lo vamos a dejar para el día lunes es importante porque vamos a ver cómo las prohibiciones y las obligaciones constituyen motivo para despidos. Ya sea que nosotros los trabajadores nos vemos despedidos, que es el despido indirecto, o bien que el patrón nos despide en forma directa, sin responsabilidad de las partes. Van a ver qué importancia tienen las prohibiciones. Bueno, hablemos hoy de la suspensión. Los contratos de trabajo, por supuesto, ya lo tenemos, pero ¿por qué se puede suspender? ¿No termina en qué casos? Bueno, lo que la ley marca es que dice, señores, esto lo podemos ver de forma individual y colectiva. Por ejemplo, va a haber una suspensión donde patrono o trabajador dejan de cumplir una de sus funciones fundamentales. ¿Cuáles son las funciones fundamentales? El patrono le corresponde el pago del salario y nosotros la prestación del servicio. Las suspensiones son ya sea que nosotros dejemos de trabajar o en qué casos el patrón nos deja de pagar. Veamos qué es el artículo 65, por favor. Entonces miramos la definición y la clasificación. Por favor, ¿quién nos lo lee? Artículo 65. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral
deja o dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales, prestación del trabajo y pago del salario, sin que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Espérate. La suspensión puede ser. Estamos hablando de la suspensión de los contratos de trabajo. Dos aspectos. Las obligaciones fundamentales. La prestación del trabajo y el pago del salario. Individual parcial, cuando afecta una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir con la obligación fundamental, ya sea que nosotros dejemos de trabajar y vamos a ver en qué casos procede. Y dos, cuando el patrón no nos deje de pagar. Pero escuchen, estamos hablando de causas legales, no estamos hablando del abuso. Vamos a ver cómo el siguiente artículo nos indica en qué casos procede. Miremoslo de una vez. Suspensión individual parcial, ¿en qué casos procede? Miramos qué dice el artículo 66. Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. ¿En qué casos? Las licencias, descansos y vacaciones remunerados que imponga la ley o los concede el patrono con goce de salario. Las enfermedades, los riesgos profesionales, los descansos pre y post y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo y la obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63. Entonces vamos a repetir. ¿Cuál es la individual parcial? Una de las partes deja de cumplir, ya sea el patrono en pagar o nosotros en no prestar el servicio. ¿En qué caso se da? En las licencias. Claro, pero estamos hablando de las licencias con goce de salario. Los descansos. Claro, nosotros no trabajamos, ni en la licencia, ni en los descansos, ni en las vacaciones. Nosotros no trabajamos. No estamos cumpliendo con la obligación fundamental de trabajar. Pero como son causas legales y el patrono no está pagando el salario. Esa es la primera. La última, las enfermedades, pues es parecida, está bien claro. La última, la obligación sin goce de salario, cuando, por ejemplo, contenido el artículo 63. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Dice que cuando haya problema de siniestro y nosotros terminamos la jornada de trabajo, tenemos la obligación de quedarnos para proteger los intereses del patrón de trabajadores sin derecho a tener derecho a tiempo extraordinario, o sea, a las horas extras. De eso está hablando precisamente el inciso C. Bueno. Vamos a la segunda. Individual total. Bueno, cuando afecta a la relación y las dos partes dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Bueno, en este caso, ni hay salario, ni hay prestación del servicio. ¿En qué caso se da? Miramos entonces qué dice el artículo 68. Son causas de suspensión individual total lo siguiente. Las licencias y descansos sin goce de salario. ¿Sí? Bien claro, ¿no? Sin goce de salario, que acuerden patronos y trabajadores. Fíjense que los dos están dejando de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Ni nos van a pagar ni vamos a prestar el servicio. ¿En qué caso se da? Licencias o descansos sin goce de salario. B. Los casos previstos en el artículo 65B, una vez transcurridos los términos en los que el patrón está obligado a pagar medio salario, como alude dicho artículo. Pero lo que me interesaba es que ustedes tuvieran en cuenta el C. Miren qué interesante. Hoy vamos a aprender y nos va a quedar claro qué pasa el día de mañana si a Víctor Eduardo le hacen una consulta y le dicen: mira, Víctor, mi familiar fue detenido y me angustia su trabajo. ¿Qué puedo hacer, Víctor? Ahora Víctor va a tener exactamente el segundo párrafo para definir esto. Leamos a alguien que me lea, la compañera le toca el primer párrafo. ¿Sí? Yo voy a leer el C.
La prisión provisional, la prisión simple, arresto menor, que en contra del trabajador se decrete. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque el contrato de trabajo se va a suspender según la ley. Pero miramos en qué casos, por favor. Por favor. ¿Ayer le tocaba? Esta regla rige en el caso de la prisión provisional siempre que la persona sea seguida de auto que la forme, de sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza, únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno u otros. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviere reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, debe durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono, mientras estuvo en libertad durante la tramitación del proceso. Ahí están las excepciones bien claras, ¿va? Pero si es un delito que nos impute el patrón y al final tenemos una sentencia absolutoria, nos debe pagar todos los salarios que duró el proceso, todos los salarios. Pero este párrafo sí es importantísimo. ¿Qué hacer cuando nos piden el consejo? Lo que dice la ley de que si alguien es detenido, tenemos 5 días para notificarle al patrono que la persona del trabajo está detenido, para que no lo despidan. Y si le dan alguna medida sustitutiva, tenemos 2 días para notificar al patrono que ya está fuera de la cárcel para que se pueda incorporar a su trabajo. Si no cumplimos con ese requisito, facultamos al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Veamos, por ejemplo, el segundo párrafo, por favor. Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional, prisión simple o arresto menor, y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que tuvo su libertad. Si no lo hace, el patrono puede dar por terminado el contrato, sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme al inciso B del artículo 66. Ahí estamos. Entonces estamos claros. Tenemos 5 días para notificar y cuando ya estemos libres, tenemos 2 días para incorporarnos nuevamente al trabajo. Bueno, la terminación del contrato sin justa causa en la suspensión individual. Veamos lo que dice. El derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de la suspensión, ya sea individual o total. Con justa causa lo puede hacer en cualquier momento. El trabajador sí puede dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, omitiendo o sea, es importantísimo, por ejemplo, ¿en qué momento con la suspensión podemos dar por terminados los contratos de trabajo? Nosotros en cualquier momento. El patrono, lo tiene que hacer con justa causa. Y por supuesto, lo va a tener que hacer con autorización judicial desde que habla con justa causa. ¿Sí? Yo creo que para efectos de la clase nos vamos a quedar ahí con la colectiva parcial, pero la vamos a leer acá que ya no terminamos de leer en este artículo, porque me interesa. Estamos bien claros, la individual parcial, una de las partes deja prestar el servicio. O no nos paga el patrón o nosotros no prestamos, no ejecutamos la prestación del servicio. Individual total, ambas partes dejamos ni él va a pagar salario ni nosotros vamos a trabajar. Pero está la colectiva parcial y la colectiva parcial. ¿Cuál es la colectiva parcial? Me leen uno cada uno, por favor. Fíjense que quiero que tenga su código. O vamos a preguntarles. Las compañeras que me están ayudando a leer, ¿tienen su código a la mano? Sí, licenciado. Va. Léame el inciso C y el D.
el que está del artículo 65, 65. donde dice C y D. Colectiva parcial. Cuando por una misma causa se afecta la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Ambos, ¿no? Pero estamos hablando del grupo de trabajadores o del patrón. Veamos hoy la D. D, colectiva total. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Tu código está bien. La compañera, léete el D, a ver cómo está tu código. Colectiva total. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Fíjese que hay mucho código que ahí lo revisan, porque en la colectiva total dice el patrono o sus trabajadores, no. Tiene que ser el patrono y sus trabajadores. Aquí ambos. Ni el patrono paga y nosotros. Estamos hablando de las huelgas o de los paros, ¿eh? Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí y ya la siguiente clase pues, nos toca analizar cuáles son las causas de suspensión colectiva parcial y total, ¿eh? Ahí lo vamos a quedar. Entonces, por favor que no se les olvide que el día lunes vamos a tener clases y van a ser virtuales. Hoy ya me confirmó la coordinación, pues yo creo que nos vamos a tomar una hora, si mucho. Quiero decirles de que su examen, si Dios quiere, ya el día lunes van a tener su nota ustedes después de la clase, ¿ven? Van a tener ya su nota para que ya nos preparemos para el segundo parcial, ¿ven? Entonces los esperamos el día lunes, un feliz descanso y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bien, adiós. Feliz tarde, licenciado.